El puesto del volante 5 ha evolucionado con los años y cada vez más se ha convertido en un puesto que determina qué equipo domina el partido. Pero tú debes conocer qué movimientos en esta zona son los más importantes y los que te convierten en el jugador perfecto para esta posición. Así que hoy, en la pizarra del profe, 3 movimientos y claves del volante 5. Así que primero entendamos quién es el volante 5. Este jugador es el que siempre suele estar al frente de los centrales. Un jugador que es muy importante y es el eje tanto en la destrucción de las jugadas del rival como en la construcción en esa fase inicial del juego para tu equipo. Este jugador en donde más aparece es en el 4-3-3, en el 4-1-4-1 o hasta en el 4-2-3-1, cuando se usan dos pivotes. Y es precisamente cuando se usan dos pivotes que nos damos cuenta que hay dos tipos de volante 5. Está el jugador que es el destructor. Este jugador que se caracteriza por recuperar el balón, por ser fuerte físicamente y por ser más defensivo. Unos ejemplos de estos jugadores pueden ser Kanté, pueden ser Casemiro o hasta Gattuso. Mientras que el otro tipo de volante 5 es el de creación o el que tiene mejor pie. Aquí son jugadores mucho más técnicos y mucho más inteligentes, que pierden un poco de responsabilidad en la marca, pero en donde se convierten en el eje principal del equipo en la salida de balón y en la tenencia de balón. Y aquí unos ejemplos pueden ser Sergio Busquets, Vitinha y Pirlo. Así que ahora sí, vamos con los movimientos y las claves de este puesto. Y tenemos que iniciar hablando de la salida de balón. Pues tú en este puesto siempre serás la referencia de pase para tus centrales. Pues estos jugadores, siempre el jugador que tendrán más cerca es a ti. Y es por esto que tú siempre tienes que acercarte a estos dos, sea metiéndote entre los centrales o simplemente estando a una altura diferente, pero siempre como opción de pase. Y es aquí cuando tú normalmente tiendes a quedar viendo hacia tu portería. Es por esto que tienes que ser muy inteligente y saber cuando te llegue el balón qué decisión tienes que tomar. La primera decisión, y la que se hace muchas veces, es la de simplemente pivotear con tus centrales o con tu portero. Esto si no tienes mucho espacio. O si por lo contrario te das cuenta que no te presionan y tienes espacio, es cuando tú puedes girar y quedar mirando hacia la portería rival. Y ahora tener la oportunidad de generar un pase progresivo hacia tus laterales o hacia tus interiores. Y es que cuando logres progresar también tienes que analizar qué pasa con tus laterales. Pues dependiendo de lo que hagan ellos, tú también tienes que hacer diferentes movimientos. Pues si el lateral se posiciona más adelante, tú no te puedes quedar en esta simple posición, sino que más bien te tienes que incorporar a la mitad de los centrales para que así estos tres jugadores sean la base del equipo. Y tú como el volante 5 tienes que ser el responsable de quedarte en el medio de ellos y de ser la primera opción de pase para tu equipo. Pero tienen que entender por qué quedan normalmente tres jugadores. Y es que si hay dos jugadores del equipo rival, sea un enganche y un delantero o dos delanteros, no pueden quedarse en un 2 versus 2 en esta zona, sino que más bien tiene que haber una superioridad. Es por eso que en esta zona buscamos que quede un 3 versus 2. Y si el lateral se proyecta y no se queda, eres tú el jugador que se tiene que quedar en esa zona. Ahora, otro momento en donde también tenemos que fijarnos qué pasa con el lateral es cuando este no se queda en la línea de medios, sino que más bien se proyecta casi como un extremo. Y el claro ejemplo de esto es en la Portugal de Nuno Mendes y Vitinha, en donde Nuno Mendes cuando se proyecta es Vitinha el que se queda relevando esa posición de lateral, pasando a jugar ahora por fuera, pero principalmente para que no los contraataquen por esa zona, y que si el equipo rival ataca por la banda, él esté siempre en esa posición para esperar a su compañero que regrese y que no quede volando y flotando en esa zona. Y es que ahí se dan cuenta, en este punto hay tanto de creación como de destrucción. Pues en este momento, aunque el jugador 5 no está buscando que el balón le llegue a él, está esperando que el equipo rival contraataque y ataque espacios. Es por eso que tienes que estar pendiente cuando tengan o no tenga el balón en donde hay espacios que el rival puede atacar. Y tú en esos espacios debes flotar. Tengas características defensivas o no tanto, pero ya estando en esa posición le quitas opciones al rival de atacar. Y es precisamente gracias a ese posicionamiento que llegamos al segundo punto en donde tenemos el pase de seguridad. Pues cuando tu equipo ya pasa a la mitad de la cancha o están en la mitad de la cancha, pues tú eres un jugador que se tiene que quedar detrás de la línea de balón. Esto para convertirte en el pase de seguridad de tus compañeros. Cuando el equipo no puede avanzar, tú tienes que estar detrás del balón para convertirte en ese jugador que va a reiniciar la jugada. Y es por esto que tú te conviertes en un jugador que tiende a tener espacio y tiende a ver toda la cancha de cara. Con esto tú tienes la opción de saber por dónde debas jugar y encontrar los espacios para que tu equipo pueda circular el balón y pueda encontrar nuevas zonas de ataque. Y es que sí, tú también tienes responsabilidad en ese progreso del equipo y en ese último tercio de la cancha.
Pues cuando tú te quedas como ese pase de seguridad, tiendes a quedar de cara a todos los rivales. Así puedes determinar en dónde hay espacios. Y cuando detectes esos espacios, tienes que arriesgarte a meter un balón filtrado por esa zona. Y ojo, no es que siempre lo tengan que hacer, pues recuerda que tu principal responsabilidad es no perder el balón y que tu equipo domine el balón. Pero cuando encuentres el espacio, tú también tienes que aprovechar esto y tirar un pase por esas zonas. Tal vez un pase más arriesgado, pero tienes que tener en cuenta que tú eres el jugador que siempre está viendo todo el campo. Y ahora pasemos al tercer punto, en donde tenemos que tener los movimientos defensivos. Y es que precisamente sin el balón tú eres muy importante también para recuperar, y tal vez lo que más importa es cómo relevas a tus compañeros en esa línea defensiva. Y es que muchas veces tú tienes que aparecer como central o como lateral, debido a que estos jugadores muchas veces tienden a salir de la posición y empiezan a dejar espacios a sus espaldas. Y son en estos espacios donde tú tienes que aparecer. Por ejemplo, aquí el lateral sale a marcar a su rival y queda un espacio precisamente a la espalda del lateral. Aquí tú tienes dos opciones: o relevarlo directamente o indirectamente. Directamente es cuando el lateral sale y tú vienes a tomar esa posición para marcar, como también lo estamos viendo aquí en este ejemplo. Pero de la forma indirecta es cuando tú no sales como lateral, sino que más bien te posicionas como un central, obligando y empujando a tu central a cuidarle la espalda al lateral, y así que esa línea de 4 se mantenga, pues no puedes dejar que tu equipo se desorganice y tú, como el jugador que siempre está sobrando, tienes que venir a tomar estas posiciones. Pero hay en otras veces donde te tienes que quedar como un quinto defensor. Pero aquí también tienes que ser muy inteligente y tienes que leer el juego. Por ejemplo, este equipo está atacando con 4 jugadores en ataque y hay un 1 versus 1 en todas las zonas. Y recuerda que en defensa tienen que haber superioridades. Así que en estos momentos lo mejor que tú puedes hacer es meterte como el quinto defensor para tener ya una superioridad de 5 versus 4 y que el rival no tenga espacios para atacar. Así que sí, como volante 5 muchas veces tienes que actuar como central. Es por eso que jugadores como Tchouaméni también aparecen en algunos partidos como central, porque saben aparecer en estas zonas y se caracterizan también por este aspecto defensivo. Y ahora tal vez el bonus del video es hablar del tema del marcaje. Tú, como siempre he dicho en el video, tienes que ser muy inteligente y leer al equipo rival. Pero en este momento ya no el sistema de juego, sino más bien qué jugador del otro equipo es el determinante y el eje central del equipo. Con esto tú a veces tienes que venir a marcar hombre a hombre a este jugador, para que el equipo rival no pueda jugar con este jugador y tenga que jugar por otras zonas. Pues recuerda que tú tienes que buscar que tu equipo tenga el balón, y si tú le quitas la posibilidad al rival de jugar con el jugador más importante de ellos, tienen que jugar por otras zonas y en cierto momento terminarán perdiendo el balón. Y así reiniciar la jugada para pasar ahora a la fase ofensiva.